a la sombra del Omnipotente. Así que lo que queremos es llegar a ustedes considerando que vamos a vivir y a morar a la sombra de ese Dios todopoderoso, que es el primer interesado en que vivamos bajo sus preceptos, su voluntad, sus normas. Quiero considerar que, como siempre lo hemos dicho, vamos a vivir en dificultades, en momentos de tribulación, en adversidades. Yo no sé tú, podría pasar todo un día contándome mi historia de problemas, de dificultades, de enfermedades, de malestar, porque nadie se va a escapar de esta condición, y los cristianos tampoco. Muchas veces llegamos a Cristo pensando que los problemas van a huir, y muy por el contrario pudieran aumentar, pero lo que sí se transforma en el cristiano es la manera de enfrentarlos. Ya no es la misma forma, ya no es la misma desesperanza, la tribulación, la maledicencia, el malestar, la crisis, todo comienza a cambiar. Pero ante estas tribulaciones y ante estos problemas, la tendencia en el mundo es irse a refugiarse o abrigarse de lo que ya conocemos, el alcohol, los males que conocemos, las drogas. Muchos se refugian en lugares, en escondites donde no quieren ni salir. Y en tiempos de cuarentena, los refugios pueden ser no salir del cuarto, el refugiarse en páginas de internet que perjudican, en páginas de prostitución, de pornografía. Esos son los refugios que el enemigo busca. Pero eso es lo que ofrece el enemigo. Y al principio se presentan como formas que alivian de alguna manera o mitigan el malestar que se está viviendo, pero de momento. Los juegos excesivos, gente que amanece en juegos digitales. Entonces, sin darse cuenta, se está refugiando esto porque dedica toda su atención a ello. Otros se vuelven maledicentes, vienen sí los males del alma, del espíritu. Total, el hombre, el cristiano o el no creyente va a buscar un lugar donde refugiarse. Y por eso es que necesitamos considerar esta palabra. ¿En qué se puede refugiar en el cristiano? En mantener una actitud tranquila, pero de apariencia, y por dentro llevar una procesión, una incomodidad o una inconformidad incontrolable, a la cual buscamos respuesta. Otros se pudieran estar refugiando en este tema de saber cómo va la estadística de esta pandemia. O sea, es como tratar de conocer, de saber más para ver qué te alivia. Y ahora es que necesitamos es hacer a eso a un lado. Nos vamos a refugiar a la sombra de Él. Quiero iniciar con el Salmo 1 y 2, con el versículo 1 y 2 del Salmo 91. Porque ahí está como la condición. Estaba leyendo detenidamente este salmo y los dos primeros versículos colocan la condición. Los otros versículos, desde el 3 hasta el 14, da la bendición, o sea, los frutos de morar bajo su sombra. Vamos a leerlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Salmo 91, 1 y 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, a quien confiaré. Voy a
dedicar un tiempo en escudriñar cada uno, palabras que considero importantes. Pero cuando hablamos del Altísimo, hablamos de un ser supremo que está por encima de todo, incluyendo las dificultades, las adversidades, incluyendo tus problemas. Bueno, ni se diga esta pandemia, pero Dios está por encima de todo eso. Solo que los hijos de Dios tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo. Luego vamos a ir a escudriñar lo determinante de esta palabra. Pero la condición omnipotente simula una cualidad de ser totalmente poderoso. El poder de Dios es infinito, obviamente para los que lo creen, pero hay quienes pudieran creerlo y hasta confesarlo, pero no sentirlo. Por lo tanto, en esa persona Dios pierde, en esa persona se pierde la omnipotencia. Por eso es que es importante entender que si estamos a la sombra de un todopoderoso, lo que tenemos que asegurarnos que estemos haciendo lo correcto, porque lo demás todo pasará. Y además, pues, vendrá con victorias. ¿Cuántas pasajes bíblicos se refirieron a hombres de esos tiempos que libraron batallas, lucharon y por un tiempo supieron esperar y ver su victoria asegurada? Lo mismo va a pasar con esta crisis. Y yo pienso que esta crisis nos va a acelerar la posibilidad de vivir a su sombra, a su sombra, en su castillo, pero para que los que pudieran atravesar luego de menor cuantía no representen nada para el cristiano. Entonces, por eso que es importante entender que tenemos que conocer que no estamos solos, sino que esa omnipotencia también se va a llevar estos problemas. Ahora, primero hay una condición de lo que es el abrigo. Dice la palabra, el que habita a su abrigo. Cuando hablamos de abrigo, en el diccionario es como una prenda para podernos proteger de cualquier del frío. No es lo mismo que usted se coloque un abrigo en estos climas que lo haga en el Polo Norte o lo haga en tiempos de invierno donde el frío arrecia. O sea, dice que Él habita en nosotros como un abrigo, ¿no? Que nos protege del frío. Y también está la palabra refugio, ¿verdad? A veces el refugio es ese castillo que aquí muestra la palabra, en donde se crea como una protección para impedir ahora sí el arremetimiento del enemigo. Porque hay un mal, así como hay un bien, también hay un mal. Ahora, esta dificultad que atraviesa la humanidad y cualquier otra pudiera estar encontrando a personas sin ese castillo expuestas, o pudiera estarte encontrando ahora en ese castillo donde Él es fortaleza. Él es esa estructura que va a impedir que el mal nos invada, nos ataque. La palabra dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir.
O sea, hay un enemigo que está al acecho esperando que tú o que yo nos pongamos de espaldas a Dios para arreciar. Por eso digo, si hay un mal lo reconozco, dice la palabra, pero luego dice, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Tienes que apropiarte de esa palabra, porque con Él nada te pasará, nada te acontecerá. La abundancia, la vida en abundancia incluye lo que es la felicidad, el amor, las habilidades de todas sus dimensiones, desde todos sus ángulos, pero a su abrigo. Por eso me llama la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará a su sombra. Y la palabra sombra en el diccionario establece como una especie de oscuridad que empaña cualquier radiación del sol. Pero también establece que la sombra es como una protección. Dan los reyes a sus súbditos o los gobiernos a su pueblo. Por eso es que los embajadores en la tierra, en cada una de las naciones, tienen la sombra del rey, de ese rey que está en un lugar geográfico específico, o de ese gobernante de nación. Y agredir a ese embajador o a esa persona en otra nación es agredir al gobernante o al rey. Por eso es que la palabra dice que venga a nosotros tu reino, porque vivimos en un reino donde tenemos nuestro propio rey, y el rey es Jesús. Y aquí es donde cobra fuerza esa palabra. O sea, yo te condiciono que si tú habitas a mi abrigo y moras a mi sombra, entonces viene el resto del contenido de lo grande y maravilloso que es. Tú sabes que debemos cumplir con las normas de mantenernos nuestros guantes, nuestra mascarilla. Pero lo más importante es que llevamos en nuestra mente. Si la seguridad y confianza que llevamos puesto su abrigo, que estamos caminando con Él, que no estamos solos, que podremos caminar en valles de sombra, pero que con Él nada nos acontecerá. Por eso es que es importante entender lo determinante que es estar a su abrigo, en su castillo. Amén. Pero para ello tenemos que entender que no solamente estar con Él es decirlo, sino cumplir con esos mandamientos, estatutos, preceptos que establece la palabra. Cumplirla, conocer cuáles son las condiciones de ese reinado. ¿Qué quiere Dios que hagamos cada uno para poder hacerla, de tener su abrigo, de vivir en una fortificación, que es la que le llamamos castillo? Porque a veces entendemos que no hacemos lo que nos dice nuestro Padre o lo que dice la palabra, sino lo que queremos. Y a veces sucede que hombres de Dios o pastores o personas que se embisten como pastores no hacen sino consolar. No le dicen a la persona lo que necesita escuchar, sino lo que quiere escuchar. ¿Para qué? Para que una vez que conozca la verdad, ahora sí tenga su abrigo.
yo quiero que tú me digas lo que yo necesito escuchar. Y lo primero que le diría es cómo está tu intimidad con Dios. Tú vas a hacer lo correcto. Lee, profundizas, escudriñas y practicas la palabra de Dios. O eres un oidor olvidadizo. Y cada vez que nos profundizamos en el problema, encontramos cualquier cantidad de fallas, de debilitamiento, donde no precisamente está en el orden correcto con Dios para poder vivir a su abrigo, para vivir en su castillo, a su sombra. Me llama la atención un testimonio, tengo tiempo, siempre lo cuento, ocasionalmente en la iglesia, de una joven cristiana que necesariamente tuvo que atravesar un lugar oscuro. Y en ese transitar encuentran dos personas, de verdad, de muy mala presencia, por lo que se imaginaba que algo bueno no iba a suceder. La joven se encomienda al Espíritu Santo y dice: Señor, yo voy contigo, no puedo devolverme, no puedo correr, tengo que pasar. Y en ese tiempo, la joven sí ve a un lado a estas dos personas, pero no sucedió nada. Llega a su casa y al día siguiente o a los días siguientes se entera que había muerto otra persona. Y ella se asombra porque ella vio a esa persona. Y capturan a los delincuentes. Los llevan a la cárcel. Y ella, interesada en saber por qué no sucedió nada con ella, averigua. Pero mira la respuesta que encuentra. De parte de los propios homicidas de la otra persona que pasó luego. Dice: no, sí, nosotros la vimos pasar a ella. Claro que la vimos. Solo que ella no andaba sola. Había dos personas fuertes de cada lado. Yo digo: wow, es tremendo. Porque ni uno se da cuenta cómo está protegido. Cómo Dios está librando batallas con uno. Y a veces por tonterías uno se siente mal. Pero estar a su abrigo, estar a su protección, vivir en su castillo es una condición completamente diferente. Por eso es que tenemos que escuchar lo que necesitamos saber para poder vivir a su abrigo, no lo que queremos, ni lo que nos alivia el alma. Y Mateo capítulo 24, versículos 11 y 12 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué esta palabra cobra fuerza? Porque quien debió decirle a la persona lo que necesitaba saber, no lo hizo. Y como no vio el poder de Dios sobre su vida, esa persona se enfrió. Entonces muchas almas, muchas personas se enfriarán por causa de no conocer el contenido de la palabra, por llenarse de religiosidad, por vivir en el legalismo, pero su corazón no caminaba conforme a la voluntad de Dios. Y si algo tiene que preocuparse un cristiano, es conocer aquellos mínimos detalles que bien no pudieran agradar a Dios. ¿Para qué? Para poder hacer su voluntad e inmediatamente sentir el abrigo, que donde quiera que estemos, la protección divina nos acompañará. Para ello también debemos vivir
una vida en santidad. Vivir en santidad es una condición determinante para poder ver a Dios, pero también para que esa fortificación esté en todo momento en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de los que nos rodea, pero también en todo lo que hacemos. Y el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios sin la santidad. Y además, para poder tener ese abrigo, vivir en ese castillo, se necesita ser santo, vivir en santidad. De hecho, la santidad está directamente ligada con la palabra consagración, que es dedicación, esfuerzo, trabajo y entusiasmo para conseguir un fin. Mira que para poder obtener la santidad hay que trabajar, hay que dedicarse, hay que sacrificarse. No crea que simplemente es decirlo y ya, no. Se debe librar una lucha en el cristiano. Es que sobreponerse hasta el propio ser. Por eso el apóstol Pablo decía: lo que no quiso hago. Porque si algo demostraba él es que podía, reconocía que tenía que luchar con su ser, con su viejo hombre, para poder sobreponerse a hacer la voluntad de Dios, a vivir una vida en el Espíritu y en santidad. Entonces, le damos gracias a Dios por este momento, porque si tomamos esas sagradas escrituras, si buscamos, si siempre logramos saber qué nos quiere decir. Ayer compartía con mis padres y con mi familia, estábamos reunidos, siempre estamos en una de compartir la palabra todos los días. Yo no hago nada con estar orando solo o con leer la palabra si no llevo a la presencia o si no identifico qué males tengo que cambiar. Mientras tanto, estaría siendo falso a los ojos de Dios. Por eso se necesita pedirle al Señor, saca de mi corazón hasta lo que desconozco. Que alguien llegue, porque Dios hace hasta las piedras cuando nos quiere decir algo, pero nosotros sin darnos cuenta hacemos oídos sordos. Por eso es importante que busquemos, escudriñemos, pero sobre todo, Señor, ¿qué tengo yo que transformar? ¿Qué debo cambiar? Porque así viene esta palabra que está en el primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y me llama la atención profundamente esta palabra. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay que ser sobrio. Hay que estar muy claro que el enemigo nos empaña la mente. Hay que buscar claro que el enemigo, se disfraza de oveja, se disfraza de buenas palabras y pone pensamientos que parece que nos hacen pensar que lo que estamos haciendo es correcto. Por eso es que debemos de alguna manera comparar lo que hacemos con el contenido de la palabra de Dios. Por eso es que hay que tener cuidado, que el enemigo se disfraza hasta de pensamientos aparentemente nobles, pero con un fin diferente. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 7-8, dice así, bendito el varón, yo diría la hembra también, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Pareciera que repite, no, pero es que
Es que hay una voluntad de que la confianza esté permanente allí. Y la confianza, como lo he dicho todo estos domingos, es un estado de sosiego y de paz y de calma ante la adversidad. Repito, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Y hay otra condición, que es la confianza. Esa persona que confía en Dios, y precisamente esa palabra se emplea no es cuando estemos bien, sino es cuando estemos muy mal. Es un estado de sosiego y de seguridad y de tranquilidad que nos hace pensar que lo que está a nuestro alrededor, nada nos desfavorecerá. Serán cosas, como dice, las leves y momentáneas tribulaciones. Tú soportarás, vivirás leves y momentáneas tribulaciones que no se comparan con aquella gloria que viene para ti, para tu vida venidero.